Un aspecto que es importante y que debemos tomar en cuenta y que por ahí no siempre lo hemos considerado es el hecho de que cuando nosotros hablamos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, básicamente esta norma establece que esos principios son un conjunto de conceptos básicos y de reglas que son propuestas que condicionan la validez técnica tanto del proceso contable como de la preparación del estado financiero como un resultado final de todo ese proceso. Sin embargo, dentro de este conjunto de conceptos, de principios y normas que definen la preparación de los estados financieros, se establece una cierta graduación. Cuando decimos una graduación es un proceso, si ustedes quieren, que básicamente establece la prelación que tienen esas normas al momento de su aplicación. Entonces, en ese contexto, básicamente se establece que dentro de la prelación, lo primero que se debe tomar en cuenta es el principio fundamental o postulado básico, que en esencia es el principio de equidad, que debe orientar la acción de todos los contadores y además subordinar, como dice ahí, el resto de principios generales y normas particulares. Luego vienen lo que son los principios generales, que hacen a la estructura general de los estados financieros, y finalmente un conjunto de normas particulares que son reglas que se definen o se refieren a cada uno de los aspectos contenidos dentro de los rubros de los estados financieros. Entonces, este elemento que es fundamental, es importante tomarlo en cuenta porque nosotros hablamos de que hay un conjunto de normas, pero no todas las normas tienen el mismo valor, partiendo de lo que es el principio fundamental, que es lo más importante, que en este caso es el de equidad. Luego tenemos 13 principios generales que hacen a la preparación de los estados financieros y después de eso vienen las normas particulares que hacen a ciertas reglas que permiten incorporar las transacciones y los elementos dentro de los estados financieros. Entonces, un aspecto clave es, no debemos pensar que todos los requerimientos tienen el mismo valor normativo. Específicamente, tomar en cuenta que ese principio, que es la equidad, es el que por ahí sustenta y respalda todo el proceso de la preparación de la información financiera. Y vamos a ver en un ratito más algún ejemplo que nos permita interpretar y definir realmente cómo se aplica este concepto de equidad y la subordinación de los otros 13 principios generales. Cuando nosotros hablamos de equidad, dentro de lo que implican los principios de contabilidad, que ustedes por ahí ya tienen el libro inclusive a la mano, básicamente nos dicen que la equidad implica que la información financiera se tiene que preparar de tal manera que no debe afectar a los intereses de ninguna de las partes interesadas. Ese mismo concepto está incorporado dentro del marco de conceptos de las NIF bajo una condición de ser una característica cualitativa y la denominación que se utiliza actualmente es la de neutralidad. Este primer ejemplito que hago referencia es porque muchas veces cuando nosotros hablamos de principios decimos los principios hay en Bolivia, pero este concepto como tal de principios ya no existe a nivel internacional. Y en esencia podríamos decir, es correcto mencionar que el término como tal de principios ya no existe, pero esos principios, estos conceptos, no es que han desaparecido del formato con el cual nosotros preparamos la información financiera, sino que ese conjunto de conceptos hoy en día han sido ordenados y considerados de una otra manera, ya sea dentro del marco de conceptos, dentro de alguna norma en particular, o finalmente inclusive la condición de ser una política contable. Entonces, no es que esos conceptos que nosotros los hemos manejado durante tantos años hayan desaparecido de nuestra profesión, sino que están ordenados, estructurados de una manera que obviamente facilitan la preparación de la información financiera y el cumplir el objetivo de esa información, que es el de tener información útil para que los usuarios puedan tomar sus decisiones. Entonces, cuando hablamos de equidad, si quieren sinónimo, podemos utilizar el término neutralidad, quiere decir que vamos a preparar la información de tal manera que no deberíamos afectar ni perjudicar a ninguna de las partes o intereses que pudieran tener relación con esa información financiera.
Y obviamente a partir de ese concepto, nosotros partimos inclusive de que debería haber un solo estado financiero que tiene que reflejar la integridad de transacciones que realiza una empresa y reflejarlas de la forma en la cual consideren su realidad económica, de tal manera que obviamente podamos cumplir ese concepto que es de la representación fiel. Otro, ahora, dentro de los principios generales tenemos, por ejemplo, el principio de ente. El principio de ente se refiere a la entidad que informa dentro de lo que es un capítulo entero dentro del marco de conceptos. Y cuando hablamos de una entidad que informa, estamos haciendo referencia a que la información financiera va a reflejar tanto la situación financiera como el desempeño y los flujos de efectivo relacionados con un ente, que un ente desde el punto de vista de los principios es diferente de lo que implica el propietario de una empresa. Pero vean, cuando vamos al marco de conceptos vamos a encontrar muchos más elementos hablando de entidad que informa. Vamos a identificar lo que es una entidad individual o separada que tiene la posibilidad de preparar estados financieros y no necesariamente tiene que tener una forma legal. Puede ser también la preparación de un solo estado financiero que agrupe a dos o más empresas, como si se tratase de una única unidad económica, que en ese caso podemos decir que se pueden llamar estados financieros consolidados cuando existe una relación, un vínculo entre ellas, por ejemplo, una casa matriz con una subsidiaria o asociadas, allí hay un vínculo y por lo tanto son estados financieros consolidados, pero también podríamos llegar a lo que son los estados financieros combinados, donde también nos dicen son estados financieros de dos o más empresas, pero que no tienen una relación o vínculo entre ellos. Por ejemplo, en algún momento ustedes han debido ver que se publica un estado financiero que dice Estado financiero consolidado del sistema financiero boliviano y es una sumatoria de los estados financieros de todos los bancos de nuestro país. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿ese será un estado financiero consolidado? Y la respuesta es no, porque para ser consolidado tiene que haber una relación, un vínculo entre las diferentes empresas o partes que componen ese estado financiero. Pero ese estado financiero, que evidentemente es útil para que los usuarios puedan tomar sus decisiones, en realidad es un estado financiero combinado, porque lo único que hace es sumar todas aquellas partidas que son similares dentro del sistema financiero y las presenta de forma combinada para que los usuarios puedan considerarlo al momento de tomar sus decisiones. Entonces, vean ustedes que en estos conceptos que vamos a ir mencionando, por ahí las normas internacionales nos dan una concepción mucho más amplia, mucho más completa, e inclusive con criterios mucho más específicos que nos van a permitir una correcta aplicación de cada uno de estos principios. Luego tenemos el principio de empresa en marcha, que se lo mantiene tal cual, y sin embargo, este principio dentro del marco de conceptos y la NIC número 1 es considerado ya no como un principio, sino como una hipótesis fundamental. Cuando decimos una hipótesis fundamental es porque asumimos que ese concepto, ese principio, tiene que estar siempre presente al momento de preparar estados financieros. Y definimos que el concepto de empresa en marcha implica que los estados financieros se preparan asumiendo que una empresa está operando y va a continuar operando en un futuro previsible. Ahora vean ustedes, nuestro principio llegó hasta ahí. Lo podemos complementar otra vez con lo que tiene el marco de conceptos, mencionando que definir que está como empresa en marcha es que la empresa además no tiene la intención, ni la necesidad, ni la obligación de cerrar o cortar sustancialmente sus operaciones comerciales y por lo tanto, si existiera esa condición y no se cumpliera el principio de empresa en marcha, la entidad tiene la obligación de revelar el hecho y además preparar los estados financieros sobre una base diferente. Este elemento que estamos mencionando es clave, porque cuando nosotros declaramos que los estados financieros están de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptados, normalmente a través de una nota a los estados financieros, en esencia estamos reflejando que el concepto de empresa en marcha está vigente y latente en el tiempo. Entonces, en el momento en el cual nosotros al preparar estados financieros identifiquemos aspectos que pueden ser algunos financieros, otros no financieros, que pudieran afectar la condición de empresa en marcha, entonces ya no tenemos que hacer esa revelación. Y más bien debemos preparar los estados financieros sobre una base diferente. ¿Qué significa eso?
que tenemos que salir de las normas de contabilidad y preparar los estados financieros sobre una base distinta, que podría ser, por ejemplo, una base de liquidación de acuerdo con los requerimientos del Código de Comercio. Pero en ese caso, ya no aplicamos normas de contabilidad, aplicamos requerimientos diferentes. Y uno dice, ¿por qué? Porque al hablar, por ejemplo, de aspectos que tienen que ver con las normas de contabilidad, normalmente vamos a tratar de reflejar los valores que existen a un determinado momento del tiempo y en esencia estamos hablando de valores de mercado, donde se supone que esos valores de mercado se definen sin ninguna presión por ninguna de las partes involucradas en la transacción. Pero cuando nosotros vamos a un ente que está en liquidación, ese ya no negocia en condiciones normales. Seguramente hay cierta presión para liquidar sus activos y cancelar sus pasivos, y seguramente ya no son valores razonables, deben ser valores de liquidación. Por lo tanto, vean, la base de medición que se utiliza ya no es la que está concebida dentro de las normas de contabilidad, sino de acuerdo con los requerimientos legales que sean aplicables. Por eso, solamente se aclara que cuando este concepto ya no sea aplicable, la empresa debe revelar y obviamente utilizar una base de registro diferente y las normas ya no definen cuál, porque eso dependerá específicamente de para qué se está preparando el estado financiero. Otro principio que utilizamos mucho es el de vengado, donde mencionamos que las transacciones deben reconocerse en el momento en el cual ocurren, independientemente de si los ingresos fueron cobrados o si los gastos fueron pagados. Este concepto del devengado, dentro de la NIC número 1, se lo define como una base de registro. ¿Qué quiere decir? Que todos los estados financieros, excepto el de flujo de efectivo, se preparan normalmente sobre la base del devengado. Ahora, ¿por qué es importante la base del devengado? Cuando nosotros tomamos en cuenta la base del devengado para preparar estados financieros, partimos de la concepción primero de que seguramente los estados financieros van a corresponder a un determinado periodo contable. Y cuando decimos un determinado periodo contable es porque seguramente nosotros vamos a identificar diferentes periodos contables que van a estar en función de la fecha inclusive de cierre que una empresa pueda definir a lo largo del tiempo. Entonces, por ahí alguien diría, podemos tener, por ejemplo, el ejercicio el ejercicio 2023, que es el que recientemente por ahí han cerrado muchas empresas, pero también tenemos el 2022 y tenemos por ahí el 2024, que es el que tenemos ahora. Entonces, seguramente cuando decimos que se van a reconocer los ingresos y los gastos dentro del periodo que corresponda, es posible, dirán ustedes, que al momento de reconocer los ingresos, seguramente aquí tengamos cuentas, van a disculpar que lo abrevie, si no me va a entrar, aparecerán cuentas por cobrar. Y lo mismo dirán, vamos a tener que reconocer ciertos gastos y como consecuencia de reconocer esos gastos vamos a tener también cuentas por pagar. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros reconocemos la información dentro de este periodo contable, es bueno tomar en cuenta que esta base de registro que utilizamos no solamente nos proporciona información sobre el periodo contable, sino información que en este caso, por ejemplo, tiene que ver con el momento en el cual estas partidas se vayan a liquidar o cobrar en este caso, o pagar estas otras en un periodo siguiente. Y ustedes dirán, y de la misma manera, cuando nosotros por ahí preparábamos estados financieros para la gestión 2022, seguramente también habían ingresos y gastos que se han debido quedar pendientes en el año 2022 y su ciclo económico seguramente ha terminado recién el año 2023. ¿Qué significa eso? Que esta base de registro, en primer lugar, por un lado nos da información que corresponde al periodo actual, pero también nos brinda información sobre los periodos futuros y sobre los periodos anteriores. Y un otro elemento que tiene que ver con esta condición del devengado, porque en realidad esta base de registro es la que complica todo el proceso de registración contable, que tiene que ver con la condición de que precisamente los ingresos y los gastos tienen que afectarse a cada periodo en el cual correspondan, pues termina siendo el elemento que en la mayoría de los casos va a complicar la preparación de la información financiera. Y uno dice, ¿y por qué tendría que complicar? Porque nos vamos a encontrar con las circunstancias
en las cuales, por ejemplo, uno podría decir, ¿qué pasa en el momento en el cual una empresa compra, por decirles, un activo fijo? Entonces, por ahí dirán, aquí tenemos, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entonces, alguien diría, si en el año 2022 una empresa compra un activo fijo, que supongamos es un vehículo, evidentemente desde el punto de vista financiero, la erogación del dinero implica una salida que alguien podría decir es un gasto. Pero ¿por qué nosotros contabilizamos el importe de este vehículo como un activo? ¿Y por qué luego dirán, a partir de eso, vamos depreciando cada uno de los periodos durante los cuales se va a utilizar el bien? Y no es otra cosa por la aplicación de este concepto del devengado, que obviamente define el hecho de que si bien es cierto, vamos a reconocer ingresos y gastos en el periodo en el cual ocurran, obviamente en el caso de un vehículo, esto está asociado con el consumo de su beneficio económico. Entonces, si bien es cierto, nosotros compramos un vehículo en esta fecha, pues seguramente la condición va a definir que ese vehículo lo vamos a terminar utilizando una parte, alguien diría, el año 2022, otra parte del vehículo se utilizará el 2023, otra parte se consumirá, si quieren, su beneficio económico el 2024, y así la cantidad de periodos que nosotros definamos en cuanto a la vida útil que tiene este bien. Por lo tanto, vean, ese concepto de ir asignando el importe que corresponde al uso de este vehículo o, si quieren, al consumo de su beneficio económico a lo largo de los periodos en los cuales se vaya a utilizar, es precisamente emergente de lo que implica la aplicación del concepto del devengado. Y entonces uno dice, el tener que hacer esos ajustes o esas regularizaciones contables, calcular depreciaciones, amortizaciones, hacer ciertas regularizaciones de saldos, normalmente a la fecha de preparación de estados financieros, es precisamente para procurar cumplir con este requerimiento del devengado que nos lleva a la concepción de que los ingresos y los gastos necesariamente tienen que reconocerse en el periodo en el cual correspondan, independientemente de su flujo de dinero. Entonces, ahí aparece una condición que ustedes dirán, en la teoría por lo menos hay dos bases de registro puras, si quieren. Por un lado está la base del efectivo, que registra todo en función de la erogación o el ingreso del dinero, y la otra está en función de la realización como tal, que obviamente está relacionada con lo que son los ingresos y los gastos, pero ya no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la realidad económica de la transacción. Y entonces ese principio, vean ustedes, se asocia además con el principio de realización y también dirán ustedes, también con el de bienes económicos, porque está en función del momento en el cual vamos a reconocer un elemento dentro de los estados financieros. Ahora bien, otros principios, como son, por ejemplo, la materialidad, la uniformidad y la prudencia, también están dentro del marco de conceptos dentro del capítulo que se denominan características cualitativas de la información financiera. ¿Por qué decimos que son características cualitativas? Porque son atributos de carácter intrínseco que hacen que la información sea útil para que los usuarios puedan tomar sus decisiones. Entonces, cuando hablamos de materialidad, por ejemplo, decimos algo es material o es de importancia relativa cuando tiene la capacidad de afectar las decisiones que los usuarios toman a partir de la información financiera. Entonces, al hablar de concepto de materialidad, implícitamente nosotros estamos reflejando el hecho de que si nosotros queremos que los estados financieros cumplan con las normas contables, no necesariamente tienen que ser exactos, sino que deben reflejar las transacciones de acuerdo con su realidad económica y en algún caso inclusive recurrir a estimaciones contables que permitan la incorporación de los elementos dentro de los estados financieros. Y entonces hablar de materialidad nos lleva a la concepción de que es posible que la información pueda tener alguna incorrección, pero mientras la información o la incorrección no sea material, ¿qué quiere decir? Que no afecte las decisiones de los usuarios, todavía nosotros podemos definir como que esos estados financieros cumplen con las normas de contabilidad. Hablar de uniformidad
implica que tenemos que aplicar los mismos criterios para reconocer y medir las transacciones de los estados financieros, tanto de un periodo contable como también de o a lo largo del tiempo, es decir, aplicar el mismo criterio para transacciones y eventos que sean sustancialmente similares. Y este elemento que acabo de mencionar es fundamental, porque uniformidad no quiere decir que voy a aplicar lo mismo para todo, sino para transacciones y eventos que sean sustancialmente similares. Entonces, podemos ver un ejemplito chiquito que nos permite entender, por ejemplo, de qué o a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de esto. A ver, si nosotros nos encontramos con una empresa, supongamos, le vamos a poner nombre inclusive, Toyosa. Ustedes dirán, Toyosa básicamente por un lado vende, comercializa vehículos y también comercializa repuestos para los vehículos que tiene, que en algunos casos inclusive estos repuestos pueden ser utilizados por la misma empresa dentro de los servicios de mantenimiento de reparación que realiza para sus clientes. Entonces, conceptualmente, seguramente dentro de su balance general, en la parte de los activos, esta empresa tiene una cuenta que son los inventarios y los inventarios están formados por bienes que en esencia podríamos decir son o podrían ser de diferente naturaleza. ¿Por qué? Porque los vehículos, para empezar, son productos que por ahí tienen una característica que los hace como que son identificables. Al decir que son identificables, estamos queriendo establecer que son bienes de características únicas. No pueden reemplazarse entre sí unos con otros. Si alguno de ustedes tiene un vehículo, no sé, por decirles un RAV4, color rojo, modelo 2023, alguien dirá, yo puedo salir a la calle con la llavecita de mi auto y prender otro RAV4 que no sea el mío y utilizarlo, y la respuesta es no van a poder, porque cada vehículo tiene un número de chasis, un número de motor, un cerebro electrónico relacionado con eso, y desde el punto de vista legal, inclusive una placa que define que es de característica única. Por el otro lado, dirán, están los repuestos. Obviamente las pastillas de freno, los filtros de aceites, qué sé yo puedo quitar uno, poner el otro, y seguramente son idénticos y por lo tanto, diríamos, son reemplazables entre sí. Entonces, al momento en el cual una empresa está definiendo una política contable, la pregunta sería, ¿qué método de inventarios deberíamos utilizar para poder evaluar o medir la salida de estos artículos dentro del inventario de esta empresa que es Toyosa? Pueden ponerle el nombre que quieran, ¿sí? Toyosa, Taiyo Motors, no sé, la que ustedes les guste. Pregunta, ¿qué método utilizaríamos? ¿Están ahí? ¿Nadie quiere participar? Vamos, Luis Alberto. ¿Qué método podríamos utilizar en este caso? ¿Qué creen? ¿Qué se les viene a la mente? Rapidito. A ver, ¿qué métodos de inventario conocemos primero? Licenciado, ¿me escucha? Escucho, lo escucho, vamos. Método PEP, Ponderado, el web y el webs, promedio Ok, PEPs, ponderado. webs, costo promedio ponderado, identificación específica, en fin, hay un sinfín de métodos. Pregunta, ¿qué método creen que deberíamos utilizar para estos bienes que tiene esta empresa dentro de su inventario? Luis dice, para los vehículos deberíamos utilizar identificación específica. Lo voy a poner ahí. Y para los repuestos, Vladimir dice FIFO. O sea, me imagino que es PEPS en español. Primero en entrar, primero en salir. ¿Sí? Pudiera también elegir si quieren costo promedio ponderado. No hay problema. Ahora yo les pregunto a ustedes. Si estamos dentro de un rubro que son los inventarios,
y decimos que para cada tipo de artículo, en este caso, que los hemos evaluado y que tienen naturaleza diferente, pero al final siguen siendo inventarios porque están destinados a la venta dentro del giro específico del negocio, ¿será correcto que apliquemos para uno identificación específica y para el otro PEPS? ¿No estaríamos, si hacemos esto, vulnerando este principio que se llama de uniformidad? ¿Qué opina? Johnny dice, es correcto, estaríamos vulnerando. Yo les diría, no estamos vulnerando. ¿Por qué no? Porque la definición de uniformidad dice que tenemos que aplicar el mismo criterio para eventos y transacciones que son sustancialmente similares. Y si nosotros volvemos al ejercicio que estamos formulando en este caso, dirán, evidentemente ambos son inventarios, pero son de naturaleza diferente. Los vehículos son bienes identificables, no intercambiables entre sí. Los repuestos, por el otro lado, sí son intercambiables entre sí. Por lo tanto, no tienen la misma naturaleza. Al no tener la misma naturaleza, es posible que nosotros, por ejemplo, dentro de un mismo rubro, establezcamos la posibilidad de utilizar métodos diferentes para la evaluación de los inventarios. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es, hablar de uniformidad no significa que voy a aplicar siempre lo mismo, sino es, voy a aplicar lo mismo siempre y cuando los eventos y las transacciones sean sustancialmente similares. No es para todo lo mismo, ¿sí? Y entonces, cuando les digo no es para todo lo mismo, vean ustedes que hay una condición que tiene que definir que el tratamiento contable tiene que necesariamente estar en función de la naturaleza misma de la transacción. Entonces, ¿qué ocurre? Y voy a hacer un ejemplito y lo vamos a relacionar con las NIP más si quieren. Cuando nosotros empezamos a hablar, y luego van a ver cómo estos conceptos que les voy a mencionar, luego van a aparecer también dentro del contenido de nuestras normas, no muy claro, pero aparecen. Cuando, por ejemplo, nosotros, como ejemplo, vamos a poner el hecho de que una empresa decide comprar, no sé, un activo fijo, cualquiera, el que ustedes quieran. O vamos a suponer que, lo vamos a poner aquí mejor. Vamos a suponer que la empresa realiza la compra de un terreno en bolivianos 100.000. Pregunta, la compra de este terreno que la empresa ha definido, comprarlo en bolivianos 100.000, hagamos de cuenta que es una empresa comercial. La pregunta es, ¿cómo debería reconocer este terreno? ¿Dentro de qué rubro? Depende del tipo de empresa, si es inmobiliaria o al uso Ok, de vamos a partir de lo que financiero. Jorge dice. Lo primero que vamos a identificar es si el modelo de negocio que tiene la empresa, ¿sí? Tal cual lo establecen las normas internacionales. Entonces, por ejemplo, si el modelo de negocio de la empresa, en este caso, es, como yo les decía, una empresa comercial que se dedica a comprar y vender electrodomésticos, pero además de eso, en un determinado momento deciden comprar el terreno, pregunta, ¿cómo reconozco el terreno? ¿Dentro de qué partida? ¿Dentro de qué rubro? Vamos, Jorge, ayúdeme. Ok, Kelvin dice, lo podemos registrar como un activo fijo, ¿sí? Y vean, aquí aparece Nelson y dice un ratito, lo podemos registrar como activo fijo siempre y cuando, vean ustedes, nosotros esperemos utilizar este terreno dentro de las actividades normales de la operatoria que tiene el negocio, ya sea de administración o de comercialización en este caso. Por lo tanto, dirán, si esto fuera así, yo podría definir su tratamiento contable como un activo fijo y si hablamos de las normas internacionales, su tratamiento estará en base a la NIC 16. Pero van a ver ustedes que no en las NIP, en nuestras normitas locales inclusive, y lo vamos a ver en un ratito más,
Nos dicen que si una empresa compra un terreno, pero el terreno no lo destina a ser utilizado en la operatoria de su negocio, sino más bien lo compra con el propósito de tal vez obtener una renta que podría ser a través, por ejemplo, del alquiler que haga de ese terreno, o finalmente en la condición de que ese terreno engorde, como dirían muchos, y lo vamos a poner para generar una plusvalía o una ganancia en el tiempo, pues en ese caso, vean, ya no es un activo fijo. Como dice Nelson, eso ya se convierte en una propiedad de inversión. Y al ser una propiedad de inversión, ya no es la NIC 16 la que vamos a aplicar para definir su tratamiento contable, sino más bien dirán, en este caso, ahora vamos a tomar en cuenta la NIC 40. Ahora, si pusieran su nombrecito cuando ingresan en vez de Galaxy A71, por ejemplo, me ayudan mucho porque si no, no sé quién es el que está eh, participando y al otro lado también los miembros del consejo tampoco van a poder registrar seguramente su asistencia dentro del control que realizan. Por favor, si pueden poner su nombrecito, es mucho mejor. Ok, ahora, yo puedo recibir como parte de pago, pueden haber muchas circunstancias. Veamos, por ejemplo. Alguien diría, vamos a irnos a, por ejemplo, un banco. Un banco puede recibir un terreno, para tomar un poco el ejemplo de Lady, puede recibir el terreno como parte de la ejecución de una garantía. O dirán, el banco otorga un crédito como consecuencia de que el deudor, el prestatario, no paga la deuda, seguramente el banco ejecutará la garantía y se va a adjudicar el bien. Entonces, desde la perspectiva de lo que implica inclusive la normativa bancaria, a eso se llaman bienes adjudicados. Pregunta, ¿esos terrenos que el banco ahora los adquiere como consecuencia de la ejecución de las garantías y de acuerdo además con la normativa regulatoria que existe, tiene la obligación de venderlos lo más antes posible? ¿Dentro de qué rubro debería contabilizar ese terreno? O al otro lado dirán, ¿qué pasa si yo compro un terreno? Vean, no lo quiero utilizar, por lo tanto no va a ser un activo fijo, no lo voy a alquilar, simplemente estoy comprando para especular en el mercado y cuando suba su precio rápidamente venderlo, por lo tanto lo tengo ahí disponible para la venta. Entonces la pregunta es, ¿será activo fijo todavía? Parece que ya no. ¿Una propiedad de inversión? Tampoco. Entonces la condición, aquí dirán, como dice Luis Alberto, vamos a tener que en este caso tomar en cuenta a este como un activo no corriente disponible para la venta y en este caso vamos a aplicar otra norma diferente que es la NIF número 5 para definir el tratamiento contable de esa partida específica. Y ahora alguien diría, y voy a irme al ejemplo de Jorge, ¿y qué pasaría si nosotros por el otro lado somos una empresa inmobiliaria, que nuestro negocio consiste en comprar y vender los terrenos? Ese terreno que estamos comprando por la naturaleza del negocio, ¿ahora qué será? A ver, muy bien. Entonces dirán ustedes, si es parte de la operatoria del negocio, si está disponible para la venta dentro de la operatoria del negocio, eso ahora es un inventario y por lo tanto la norma que vamos a aplicar en su tratamiento contable es la NIC número 2. Entonces vean ustedes, la transacción es la misma, es la compra de un terreno, pero el reconocimiento del terreno va a responder a diferentes criterios y la aplicación de diferentes normas. Porque aunque ustedes digan el terreno es el terreno, pues la forma en la cual la empresa espera generar el beneficio económico que proviene del terreno es el que define la política contable que tenemos que aceptar o aplicar. Por lo tanto, no hay una condición donde les digamos el terreno siempre va a ser un activo fijo. Ustedes dirán, más bien nosotros tenemos que analizar la transacción y definir que su tratamiento estará en función de la forma en la cual la empresa espere utilizar y recibir el beneficio económico de ese recurso. Por lo tanto, su tratamiento depende de la decisión que tenga la empresa al momento de realizar la compra y el uso que espera darle a ese activo. Entonces, este elemento que acabo de mencionar obviamente define la condición de que muchas veces como contadores recibimos la información, tenemos el documento de compra y venta, pero dirán, para hacer la apropiación adecuada,
tenemos que tener más información. No basta solo el documento. Tenemos que además conocer cuál es la intencionalidad que tiene la empresa respecto del uso que espera darle ese activo. O tener la condición de conocer cuál es el modelo de negocio que defina la forma en la cual tenemos que registrar, reconocer y medir una transacción. Entonces, vean, ahí va otra vez, dirán, este concepto, este principio que hace referencia a la uniformidad. Vamos a aplicar los mismos criterios siempre y cuando sean sustancialmente similares. No estamos obligados a hacer lo mismo en todas las circunstancias. Dígame, Luis. Licenciado, en el caso de que empresas grandes alquilan todo un edificio, un departamento, y lo reconocen, bueno, en base a la factura como gasto en el periodo, pero sin embargo desarrollan su actividad ahí, sus oficinas y todo, ¿no? Entonces, ¿eso estaría como que correcto o cómo lo podríamos interpretar para reconocerlo? Lo que pasa es que no lo estoy entendiendo bien. O sea, usted tiene el edificio y una parte del edificio lo alquila y la otra parte lo utiliza para su uso. ¿Eso es lo que me dice? No, hay ciertas empresas en las que alquilan un edificio que es de tercero, ¿Ya? pero al alquilarlo, o sea, lo alquilan casi completo. Entonces ahí no presentan activos fijos dentro de su balance. Todo lo reconocen el gasto con la factura, ¿no? Y ahí ponen un contrato de arrendamiento operativo. ¿Está Pero bien? esa Lo que pasa es que en práctica, esencia es un arrendamiento operativo, ¿sí? Porque no va a haber una transferencia de los principales riesgos y beneficios para que lo consideremos como financiero y poder contabilizarlo como parte del activo fijo. No vamos a poder hacer eso. Entonces, obviamente, hay una aclaración en lo que implica, por ejemplo, nuestra norma de contabilidad número 10 que habla de arrendamientos, que define exactamente el tema de que cuando nosotros alquilamos un bien, y especialmente es un terreno o en un mueble, normalmente no va a haber la transferencia de los principales riesgos y beneficios y por lo tanto eso siempre va a ser un arrendamiento operativo. ¿Sí? Eso es así, Luis Alberto. gracias, Liz. Sergio, se ha arrepentido Sergio de participar. Vamos. Bien, luego vean, tenemos el principio de prudencia. ¿Qué significa ser prudente? Prudente implica incorporar un cierto grado de precaución al momento de preparar los estados financieros. Pero vean, no es una prudencia en el sentido de que cuando uno entiende la prudencia y lo tendríamos que asemejar con lo que implica o asimilar con lo que es la percepción que cada uno tenemos del riesgo y de las incertidumbres, pues entonces dirán, hay personas que somos más prudentes y otras que son menos prudentes. Algunas que están dispuestas a asumir más riesgo, otras menos riesgo. Y por lo tanto, en esa condición alguien diría, a ver, si alguien es prudente, por ejemplo, y por prudencia quiere contabilizar una previsión, que el término no es el correcto, pero vamos a poner que sea así, y una previsión de 100, y otro dirá, y otro es menos prudente y le pone 90, y otro menos prudente y le pone 80, y así vean, 100 opciones diferentes si quieren. Obviamente, el rato que apliquemos prudencia, ustedes dirán, las 100 están bien, porque las 10 están cumpliendo con el concepto de prudencia y la percepción de riesgo que cada empresa tiene. Pero ahora en la aplicación de las normas, no se olviden, es la prudencia, pero con equidad. Y vean, ese es un concepto que está clarito en el marco de conceptos de las normas internacionales. Es más, hablan de la equidad y dicen que para lograr la equidad vamos a aplicar la prudencia, pero es una prudencia con equidad. Es decir, vamos a incorporar el grado de precaución, pero sin tener que afectar a ninguna de las partes interesadas en la preparación de la información financiera. Entonces, bajo ese concepto dirán ustedes, ahí ya no hay 100 opciones que tratemos. Seguramente hay un rango en el cual podemos trabajar y definir sobre aquello que podría implicar la prudencia, pero con equidad al momento de preparar la información financiera. Entonces, este elemento, vean, es clave, porque por ahí mucha gente agarra y solo toma prudencia y por prudencia empiezan a reconocer gastos y obviamente reconocen pasivos también, pero la condición es, yo no puedo reconocer por reconocer. La prudencia implica que voy a reconocer los activos de tal manera que los activos no se sobrevalúen, pero tampoco se subvalúen. Que los pasivos no se sobrevalúen, pero tampoco se subvalúen. Y de la misma manera los ingresos y los gastos. Por eso estamos hablando con equidad.
Y entonces vean la definición inicial que por ahí alguien diría, pero Prudencia decía que de tal forma que los activos e ingresos no estén sobrevaluados y los pasivos y gastos no subvaluados nos llevaban siempre a que los activos por ahí estén por debajo de su valor y los pasivos por encima. Pero no se olviden, la aplicación correcta de las normas es prudencia con equidad. Por lo tanto, yo no puedo ni sobrevaluar ni subvaluar. Tengo que poner el valor justo que corresponde a cada partida, ya sea de cualquiera de los elementos que componen los estados financieros. Ahora bien, tenemos también la realización, que como decíamos está relacionado con el devengado. Tenemos la objetividad, que tiene que ver con la forma en la cual percibimos, y dentro de la objetividad, dirán ustedes, está el elemento clave que es la realidad económica de la transacción. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de la realidad económica, una transacción tiene que reconocerse tal cual es su realidad económica, no de acuerdo con lo que defina su forma legal. Entonces, por ahí alguien diría, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo recibo una factura por la prestación de un servicio? ¿Ya es un gasto? Uno diría, depende, porque si el gasto ya, o perdón, si el servicio ya se ha prestado en todas las partes que son adecuadas, seguramente la factura y el pago que estás realizando corresponde a un gasto. Pero si por ahí tú estás realizando el pago por un servicio que implican varias actividades y no todas se han cumplido, pues no todo es un gasto. Una parte debe ser un gasto, otra parte debe ser un una cuenta por cobrar o un gasto diferido todavía, porque todavía no se ha perfeccionado el 100% de la transacción. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso que implica la realidad económica, que obviamente la podemos ver con mucho más detalle cuando vamos a la NIF 15 en el reconocimiento de los ingresos. Podemos ver también el tema de bienes económicos, que define que todos los activos y pasivos que están incorporados dentro de la situación financiera reflejan la condición de tener un beneficio económico. Y vean, esto es importante, porque en algún momento alguien decía, a ver, si nosotros recibimos un terreno en donación, no nos costó nada, ¿sí? No nos costó nada, vamos a contabilizar el terreno aplicando el principio de bien económico, porque no podemos dejarlo fuera, tenemos que incluirlo, pero como no tiene un valor de costo, le vamos a poner el valor de 1. Entonces, vean, la incorporación responde a cumplir este concepto de bien económico. Obviamente podemos discrepar sobre el monto que le vamos a asignar, porque cuando hablamos de valor de costo, evidentemente nuestra normita dice lo que realmente me costó el desembolso que realicé para adquirir un bien o el importe que me comprometí a pagar. Pero si vamos a las normas internacionales, van a ver que el concepto de costo es más amplio. Dicen, el costo es lo que me comprometí a pagar, lo que pagué, o también puede ser un valor atribuido, porque sería irracional, vean ustedes, que yo contabilice y presente un terreno dentro del estado financiero con un valor de 1. Alguien me diría, está bien que lo reconozca porque es suyo, pero no puede ponerle valor de 1. Ese no es su valor razonable. No está reflejando la realidad económica, ni dirán ustedes, ni el importe adecuadamente medido de lo que implica ese bien económico. Entonces, vean, podemos inclusive tomar en cuenta y relacionarlo con lo que es la evaluación al costo. Ahora, cuando hablamos de evaluación al costo, es bueno tomar en cuenta que también vamos a considerar que si bien aquí nos dicen el importe efectivamente pagado o comprometido, luego en la norma contable 3, y aquí quiero que vayan entendiendo, vean, estamos en la 1, me he ido a la 3, estamos en la 1, me he ido a las NIF, ¿se dan cuenta? Y entonces dirán ustedes, ¿por qué? Porque al preparar estados financieros no vamos a aplicar una normita, no vamos a aplicar una partecita, un conceptito, tenemos que verlo en el compendio íntegro de lo que implica la normativa que define la preparación del estado financiero de propósito general. Y entonces en la norma 3 nos empiezan a hablar de que algunos elementos se pueden medir al valor del costo, otros se pueden también medir al valor de mercado. Y entonces alguien diría, ¿y estamos vulnerando el principio del costo? Y en la norma contable 3 aclaran y dicen, no, la medición, la utilización del valor razonable no afecta al principio del costo. Es más, lo fortalece porque permite que los elementos de los estados financieros estén reflejados en función del valor que tienen a una determinada fecha. Y entonces vean, el principio del costo incluye el valor de mercado en la concepción de lo que son los principios de contabilidad para nosotros. Obviamente, cuando vamos a las NIF, esto está como bases de medición,
dentro de las reglas o normas contables en el marco de conceptos. Y nos dicen, hay dos bases de medición, la del costo histórico y la del valor de mercado. Pero vean, nosotros tenemos esa herramientita dentro de la norma contable 3 que nos permite asumir que hablar de costo es costo y mercado, porque el mercado además favorece la aplicación correcta del valor del costo. Y luego tenemos la exposición, que es la forma en la cual se presenta la información en el cuerpo principal de los estados financieros, y las revelaciones que son necesarias, complementarias, para entender el contenido de los estados financieros a través de las notas. Entonces, todos estos conceptos a los cuales hemos hecho referencia como principios dentro de, por ejemplo, las NIF, en el marco de conceptos, tienen ahora capítulos específicos: reconocimiento, medición y revelación como reglas o normas contables. Y finalmente, vean, cuando hablamos de moneda de cuenta, que decimos es la moneda de curso legal y vigente, en base a la cual se registran las transacciones y preparan los estados financieros, eso hoy en día se define como una política contable. Pero dentro de las NIF, obviamente, esto ha evolucionado y ya no hablamos de moneda de cuenta, hablamos de moneda funcional. Pero vean, no es que sean contrarias. Es más, si analizamos la naturaleza de las operaciones de muchas de las empresas de nuestro país, por ahí ustedes van a llegar a la conclusión de que su moneda de cuenta es igual a su moneda funcional. Y por lo tanto, vean, la moneda de cuenta y la moneda de funcional pueden ser a la vez el boliviano como tal. Y solamente dirán, seleccionar una moneda, elegir en qué moneda voy a registrar, preparar y luego presentar los estados financieros, es solamente una política contable de acuerdo con la NIC 21. Y al hablar del ejercicio también es una política. Nos dicen, es el periodo que corresponde o para el cual se prepara la información financiera dentro de la NIC 1, y básicamente además nos aclaran que ese periodo, para llamarlo ejercicio, vamos a utilizar un periodo de 12 meses, que es lo normal para medir el desempeño de una empresa. Y entonces vean, ahí están los principios de contabilidad. Ya los hemos repasado y ahora dirán, ahora podemos irnos a la tercera parte, porque la primera era el principio fundamental, estos son los principios generales, y ahora vamos a irnos a las normas generalmente aceptadas para la preparación de estados financieros. Estas normas, en esencia, más que todo definen un conjunto de ciertas reglitas que en algún caso tienen que ver con dónde debo reconocer, o sea, como qué voy a registrar, si ustedes quieren, si es activo, si es pasivo, si es patrimonio, si es ingreso, es gasto, y además qué rubro le voy a dar específicamente. Y luego dirán, y también van a haber ciertas reglitas de cómo debo medir, asignarle el valor a la partida, y finalmente va a estar la condición inclusive de qué información debo revelar mediante notas a los estados financieros sobre esa partida. Vuelvo a repetirles, es posible que los conceptos no estén muy claros, de decir, con subtítulos, reconocimiento, medición y revelación, pero al momento de ustedes leer el contenido de la norma, van a poder relacionar con esos conceptos para ver su aplicación correcta. Entonces nos hablan, por ejemplo, del dinero efectivo y otros bienes que en esencia están hablando del efectivo, y dice que son todos aquellos que están en poder efectivo de la empresa. No se deben excluir aquellos que, aunque se haya dispuesto el pago no salió del poder de la empresa. Esto tiene que ver con un tipo de transacción. Alguien dice, ¿qué pasa cuando una empresa emite el cheque, pero el cheque no le entrega al beneficiario? Entonces la normita aclara y dice, como el cheque no fue entregado al beneficiario, obviamente ese dinero todavía es parte del efectivo que tiene una empresa. Por lo tanto, no puedo sacarlo. Tampoco puedo eliminar la obligación porque no he pagado todavía al proveedor. Y nos aclaran que cuando existan recursos que estén restringidos, estos deben figurar bajo un rubro aclaratorio y además incluir las notas que correspondan para definir que esos recursos son o tienen ciertos niveles de restricción. Por ejemplo, cuando uno por ahí tiene un depósito en un banco y por alguna razón el juez define que esa cuenta queda congelada, entonces eso se debe presentar por separado y además hacer la revelación que corresponda para que los usuarios puedan identificar y comprender ese tipo de recursos. También nos menciona derechos crediticios contra terceros, que en esencia son las cuentas comerciales por cobrar o las cuentas por cobrar comerciales. Alguien diría, también pueden haber otras cuentas por cobrar, pero vean, aquí nos están hablando específicamente de los que tienen que ver con la relación del giro del negocio. Entonces, ¿por qué? Porque dice, son importes a cobrar como consecuencia de operaciones que hacen al objeto ordinario,
por lo tanto vienen de la operatoria propia del negocio, por eso son cuentas por cobrar comerciales. Y nos dicen que debemos segregar entre aquellos saldos que tengan una exigibilidad, un vencimiento, si quieren, dentro de los 12 meses, de aquellos que por ahí tienen un vencimiento mayor a los 12 meses. Entonces, bajo esta reglita, dirán ustedes, podemos tener cuentas por cobrar en el activo corriente y también pudiéramos tener cuentas por cobrar en el activo no corriente en función del vencimiento o la exigibilidad que tengan estas. Y otra vez vean, también nos dicen que estos importes que podrían no ser considerados realizables, es decir, que hubiera cierta duda sobre la recuperabilidad, es necesario constituir una previsión para ese tipo de quebrantos. Obviamente, el importe, aquí nos aclaran, debe determinarse en función de la experiencia de los años anteriores y las perspectivas de un futuro inmediato. Y vean, esta condición es muy interesante. Ahora, primero, vamos a un poquito hablar del término previsión. ¿Qué significa previsionar? Previsionar, dirán ustedes, es prever para el futuro, prever algo para el futuro. Pero cuando nosotros leemos los conceptos de los elementos de los estados financieros, nos van a decir un activo es un recurso económico presente, es decir, algo a hoy, sin tomar en cuenta condiciones del futuro. Y cuando hablamos del pasivo, nos van a decir un pasivo es una obligación presente, es decir, a hoy, tampoco incorpora condiciones del futuro. Por lo tanto, vean, en la contabilidad, a través de las NIF, ya no existe el término previsión, porque cuando alguien dice, si queremos incorporar un pasivo, pero el valor del pasivo tiene involucradas incertidumbres que se van a disipar en el futuro, pues obviamente la condición está de que el pasivo existe hoy, pero por ahí tengo cierta duda en el futuro respecto del momento en el cual voy a pagar o el importe a pagar. Pero eso ya no se llama una previsión, se llama una provisión. Entonces, una provisión, de acuerdo con la NIC 37, es una obligación, es un pasivo, si ustedes quieren, sobre el cual se tiene cierta incertidumbre respecto del momento del pago o el momento en el cual o el importe que se le va a pagar. Por ejemplo, uno diría, a ver, una obligación que tiene la empresa para con sus empleados es la indemnización. Yo tengo que pagarles a los empleados. Y si la fecha de corte es hoy, supongamos 31 de diciembre, vean, la obligación existe por todo el trabajo previo que el empleado ya realizó. Y si el empleado se fuera hoy, seguramente yo tuviera que pagarle ese importe por su indemnización. Ahora, obviamente, dirán ustedes, pero yo no puedo saber cuándo se va a ir, ni tampoco cuánto va a ganar en algún momento para que en función de eso calcule el importe. Sí, pero yo puedo estimar a la fecha de hoy con cierta, dirán ustedes, con cierta seguridad, basada en información fiable, cuánto es el importe que le pagaría si hoy se fueran los empleados. Entonces, la primera condición, vean, la obligación existe a hoy. Que hay condiciones del futuro que yo no conozca es otra cosa, pero la obligación ya existe a hoy. Por lo tanto, vean, si se trata de un pasivo, no se utiliza el término previsión, se utiliza el término provisión, con O. Es más, si ustedes buscan en la parte A de las NIF, van a encontrar el término previsión y su provisión, perdón, y su definición. Pero el término previsión no existe, porque ya no existe ese término dentro de la contabilidad. Ahora nos dicen, si por el otro lado nosotros queremos reflejar el valor de un activo a una fecha, como consecuencia de que hay incertidumbres que por ahí, en el caso de las cuentas por cobrar, afecten su recuperabilidad en el futuro, no estamos calculando una previsión, estamos calculando el deterioro de valor de un activo. Entonces vean, la condición es muy sencilla. Estamos hablando de que en los pasivos, nuestras cuentas, cuando tengamos una incertidumbre, se llamarán provisiones, y en los activos, lo que antes llamábamos previsión para incobrables, para deterioro de inventarios, para lo que quieran, dirán, eso en vez de previsiones ahora se llaman deterioros de valor acumulado. Y además, vean, implícitamente aquí nos están dando un elemento que tiene que ver con lo que es la forma de cálculo. Y dice, hay que determinar en base a lo que ha ocurrido hasta la fecha y tomar en cuenta ciertas condiciones del futuro. Ese método, en la NIF 9, se llama el método de las pérdidas esperadas, es decir, cuánto es que no voy a recuperar a hoy y cuánto más es lo que pudiera tener problemas de recuperarse en el futuro. Y entonces ahí está la condición de eso que se llama el método de las pérdidas
esperadas. ¿Qué pasa con el tema de bienes de intercambio? Vean, dice ordinarios, quiere decir dentro del giro del negocio. Eso se llaman inventarios. Entonces nos dicen los inventarios deben valuarse a la fecha del balance, a su valor de costo o valor de plaza cuando éste sea inferior. ¿Qué quiere decir? Que en esencia nos está diciendo el valor de costo o el valor de mercado, el que sea el menor. E inclusive nos dice que cuando los productos estén averiados, fuera de moda, o existan mercaderías en exceso estocadas en una empresa, es posible que para venderlos, inclusive tengamos que incurrir en ciertos desembolsos para poder hacerlo. Y entonces nos dice, en esencia, no solo vamos a tomar el valor de mercado, sino vamos a tomar el valor de mercado, que es el precio estimado de venta, menos los costos que podríamos requerir para poder venderlo. Y entonces aquí nos hablan del valor neto de realización. Entonces, el criterio de medición es costo o valor neto de realización, el que sea el menor. Y ustedes dirán, ese es exactamente el que dice la NIC número 2 cuando habla de la medición de los inventarios. Ahora bien, nos dice que tenemos que utilizar un método para determinar el valor de costo, el cual debe aplicarse uniformemente, que ya hemos visto ese aspecto, y que además tiene que estar en función de las prácticas que tiene que ver con la industria o el comercio de manera específica. También nos dicen, podemos crear ciertas previsiones para contrarrestar posibles o futuras pérdidas. Ahora vean, la norma contable local aparentemente nos permite previsionar para la obsolescencia futura del inventario. Pero en realidad, en este otro párrafo nos está hablando del valor realizable a una fecha. Entonces, el valor realizable, dirán ustedes, ya está incorporando la posibilidad de en cuánto puedo venderlo y cuánto requiero para poder vender ese bien. Por lo tanto, no necesito previsionar, lo que necesito calcular es el deterioro del valor del inventario a una determinada fecha. Y ese deterioro puede ser parcial o puede ser total, dependerá de la naturaleza de los productos, el estado que tengan y las condiciones particulares de ellos. También nos mencionan cómo vamos a determinar ese valor de costo al que ellos hacían referencia. ¿Por qué? Porque al momento de adquirir el inventario, una cosa es comprar inventarios con la intención de venderlos. Entonces me dirán, si yo compro un inventario con la intención de venderlo o ya tiene una forma específica o viene de una compra, obviamente lo que voy a determinar es un costo de adquisición. Pero cuando yo incorpore un conjunto de materias para que éstas sean transformadas, entonces ya no es un costo de adquisición, sino más bien un costo de transformación. Entonces, al hablar de costo de adquisición, dice que normalmente los productos ingresarán al precio de factura, menos los impuestos recuperables, por supuesto, y menos los descuentos comerciales, además de agregarle otros gastos necesarios para que la mercadería esté en condiciones de ser vendido. ¿Qué significa eso? Que en esencia dirán el costo de adquisición está formado por el precio de compra más los costos incidentales necesarios hasta que el bien llegue a el almacén y esté en condiciones de ser vendido, menos los impuestos recuperables, que en este caso es el IVA, y menos cualquier descuento o bonificación que tengamos en la compra de la mercadería. Entonces, los descuentos, vean, no son ingresos. Los descuentos son, en esencia, una reducción del costo de los inventarios. Y no me estoy inventando. Este concepto está en la norma local y es exactamente el mismo que tiene la norma internacional. Y en la salida podemos utilizar, nos dicen, cualquier método. Aquí sí hay una discrepancia porque obviamente en la norma internacional el WEPS no solamente no se menciona, sino inclusive está prohibido de utilizar. Cuando hablamos del costo de transformación, nos aclaran que ese costo está formado por los elementos del costo, que son la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de la fábrica, y que estos se determinan en función de las características de cada industria o de cada operatoria de negocio de manera específica. Se aclara que todo lo que no es normal, lo que es anormal si quieren, no es parte del costo de los productos, sino son directamente un gasto. También se aclaran que no debemos incluir los gastos administrativos y otros que no estén directamente relacionados con el proceso productivo, y estos pueden establecerse en base a cifras reales, que serían los costos, si ustedes quieren, históricos, pero también podemos utilizar costos predeterminados, que pueden ser los estimados o los estándar. Entonces, toda la teoría de costos, si ustedes quieren verla así, está contemplada dentro de un par de parrafitos de nuestra norma
que obviamente luego tenemos que ampliarla con la teoría como tal y también pueden complementarla si ustedes quieren con los aspectos que se mencionan en este caso, en la NIC número 2. ¿Qué Licenciado, una pasa con los consulta, bienes? disculpe. Ay, Sí, Jorge. perdón. Solamente en el caso de me saco un préstamo para traer mercadería, iría a mi inventario, el tema del interés no formaría parte, sería un gasto financiero, ¿no? Solamente sería un costo cuando traigo una maquinaria para un activo fijo, ¿no? En ese caso. Yo le diría que depende, en muchos casos puede depender de la naturaleza del inventario. Por ejemplo, voy a ir al ejemplo que usted puso. ¿Qué pasa si nosotros obtenemos un préstamo, somos una empresa inmobiliaria y obtenemos un préstamo para la construcción de un edificio? Entonces me dirá, los intereses de la construcción del edificio pueden ser parte del costo, en este caso del inventario, que son los departamentos que vamos a construir. Y yo le diría, puede que sí. Y en este caso, por ahí la norma no tiene una regla muy completa, por eso le digo, solo tiene conceptitos bien genéricos. Y otra vez, en este caso, yo le diría, tal vez tenemos que recurrir a la NIC 23 y en esa norma vamos a definir lo que implica el concepto de activo apto y a partir de eso definir si eso no es capitalizable. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, yo le diría, normalmente los intereses no son parte del costo del inventario, pero hay casos excepcionales donde sí podría ser. Esos casos van a ser cuando el inventario, para que esté listo, requiere de un tiempo sustancial antes de que esté listo para su venta. Entonces, por ejemplo, alguien me diría, en el caso de una industria vitivinícola, donde tenemos que dejar el jugo de la uva en reposo para que se convierta en uva, y eso puede ser por varios años, si hemos incurrido en un préstamo para la fabricación de esos vinos, es posible que eso pueda ser capitalizable. O sea, lo normal es que no, pero hay excepciones. O sea, si traigo zapatos para vender, no forma de cajón, porque es venta No, inmediata. porque usted está trayendo el zapato para venderlo tal cual, no sé, pues en el peor de los escenarios le tardará, no sé, 3 meses. 3 meses no es un tiempo prolongado. Ya, muchas gracias. Una Ok, consulta. ¿sí? En el tema de evaluación al costo, por decirle, yo tengo un inventario que está evaluado en mi inventario en el activo a valor de 40 unitarios, hablando de unidades así con números. Ahora, en esta temporada se han incrementado los precios en el tema comercial y ahora ese inventario ya no cuesta, digamos, 40, ya uno lo trae con unos 50, 60. Entonces existe un diferencial en ello, porque como lo tengo que evaluar el inventario como es por precio promedio de tiempo, precio promedio ponderado y a última compra lo evaluamos. Entonces automáticamente al generar en el sistema lo valoriza el inventario al nuevo valor, a la última a la última compra. ¿Cuál sería el tratamiento contable, dado que tampoco ya la norma contable 3 ya no se está aplicando? ¿Cuál sería el tratamiento contable en ese caso, en ese incremental, porque me genera un ingreso? No. Evalúa, el inventario se La valoriza y norma, me genera un ingreso. la norma, José Luis, es prudente desde la percepción misma de la norma. Aquí está la ¿Está bien? definición. Dice, usted lo tiene que presentar al valor del costo. Puede tomar el valor de mercado, que vendría a ser el valor neto de realización, pero solamente cuando sea menor. Entonces usted me dice, yo compré en un precio, ahora lo tengo en un precio mayor. ¿Puedo reconocer esa ganancia? No puede. Para reconocer esa ganancia usted tiene que realizar la ganancia. Entonces ahí aparece un concepto que en la teoría contable decimos que las pérdidas se reconocen cuando se conocen o se registran cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se realizan. Entonces ese diferencial, dirá usted, que le va a permitir una ganancia solamente el rato que vende el inventario. Ahí recién puede reconocer, no puede reconocerlo antes. ¿Está bien? Pero mientras tanto, entonces, ¿cómo lo valorizo? Nada, aquí está la reglita. Dice valor de costo, que es el precio en el cual compró, o el valor neto de realización, el que sea el menor. Si usted me dice que ese precio más bien subió en el mercado, seguramente su precio de venta está por encima. Por lo tanto, este va a ser siempre mayor al del costo. Por lo tanto, se queda en el costo. No puede Muy, reconocer nada hasta el momento en el cual no lo venda. en la parte comercial muy difícil que eso, le sube el precio y no vende, digamos, ¿no? No, no Entonces importa, las empresas ahora están asumiendo ese gasto, digamos, pero ¿no? una cosa es el comprar, otra cosa es el vender. Yo no puedo Exacto. reconocer un ingreso mientras no lo venda.
No puedo reconocer una ganancia hasta que no realice la transacción. O sea, como usted dice, en mi mente yo sé que esto puedo venderlo o que espero venderlo en, no sé, el que compré en 40 en 200. Espero, pero no sé si lo voy a vender. Por lo tanto, no he realizado la ganancia todavía. No puedo reconocer nada, ni siquiera 41, 42, nada. Tengo que dejarlo en los 40 que me costó y para reconocer la ganancia tengo que realizar la transacción que es la venta. Y en este momento, ¿cuál sería el tratamiento? Porque, digamos, los Nada, usted sistemas son, reconoce son nomás, los contabiliza el sistemas. ingreso por 200, el costo de venta por 40 que le costó y eso fue todo. Bueno, Como siempre lo hizo. sí, bueno. Dicen cuando aplican el precio de la última factura, tal vez ahí tengo entendido que tal vez era su consulta de José Luis, porque se sobrevalúan, ¿no? Al ir hacia atrás y todos Pero a los ver, precios de vamos en inventario. condición. Yo voy a incorporar los inventarios en función de cómo voy comprando a su valor de costo. Obviamente, cuando usted me diga al medir el inventario, que no es una regla contable, por ahí es una regla ahora tributaria, que dice que podemos medir ese inventario tomando el último precio de compra del inventario, que también es un valor de mercado, pero no es de salida, es de entrada, por si acaso hay diferencia en eso. Pues obviamente está la condición que otra vez dicen ese o el otro, el menor, nunca dice el mayor. Ninguna regla dice el mayor, por eso les digo, la norma en la concepción ya es prudente. No está hablando de algo que yo pueda hacer hasta que no lo realice. Entonces, podemos ver el principio de realización si quieren, y luego vamos a ver esa reglita que yo les decía de prudencia en el reconocimiento, que obviamente en ningún caso nos van a permitir reconocer una ganancia hasta que esa no esté realizada. ¿Sí? Eso tienen que tener claro en la concepción. Dicen otra consulta, ¿Sí? volviendo al tema que dijo, que mencionó en el caso de que nos donen o regalen un terreno y el valor que yo tengo que registrar sería en base a los costos que yo pago en los trámites, ¿no? O también pago un avalúo que me lo hagan a un perito. En realidad, normalmente, ahora le digo, en nuestra norma local no tenemos una regla específica para lo que son las donaciones. Usted tendría que irse a la NIC 20 y en base a eso definir que en este caso va a registrar ese activo fijo por un valor atribuido. Y el valor atribuido podría ser, por ejemplo, su valor en función del revalúo técnico. Nunca un valor de uno. No puedo reconocer algo por uno, tengo que asignarle un valor que refleje la transacción. ¿Sí? Tal vez alguien me dirá, transitoriamente póngalo como uno, sí, pero transitoriamente, pero no puedo dejarlo así, sino que hasta la fecha de preparación de estados financieros sí o sí tengo que asignarle un valor, y para eso se hace la revaluación de los activos. Ahora bien, vamos a los activos fijos, ¿sí? En los activos fijos, por ejemplo, nos dicen que son bienes de uso o explotación del ente, y por lo tanto, vean, aquí aparece la definición de que son todos aquellos bienes tangibles aplicados exclusivamente a la explotación de la empresa. O sea, una condición, dirán ustedes, es que para que yo reconozca un activo fijo, tiene que estar destinado a ser utilizado dentro de la actividad propia del negocio, donde seguramente algunos bienes por ahí estarán sujetos a depreciación, como la mayoría de los que conocemos, vehículos, muebles, etcétera. Otros pueden estar sujetos a agotamiento, que esto por ahí tiene que ver con algo de lo que implica, por ejemplo, el tratamiento de lo que son los recursos mineralógicos y el tema de lo que es los activos biológicos, que aquí no se menciona mucho, que esos no se deprecian, sino se agotan. Cuando uno tiene, por ejemplo, un animalito reproductor y dice, tengo un animalito reproductor, obviamente llega un momento en el que ya no puede, entonces no se ha depreciado. En realidad lo que ha ocurrido es que se ha agotado. ¿Sí? Y finalmente habrán otros como los terrenos que dice que ni se deprecian ni se agotan. La base de contabilización, en este caso, siempre es el valor del costo, se menciona aquí, pero también nos da la posibilidad de hacer una revaluación de acuerdo con lo que tiene la norma contable 4. Y vuelvo a repetirles, la norma contable 4 no define una base de medición, sino la asignación de un valor en un determinado momento del tiempo que además es excepcional, no es cambiar de base de medición. Aquí nos dan una reglita sobre el tema de inventarios, o perdón, de intereses que les puede servir, donde dice que los intereses se capitalizan o los que se van a capitalizar se limitan primero a aquellos que provienen de recursos prestados, tomados prestados de terceras personas. ¿Qué quiere decir? Que no se puede contabilizar el interés por el uso del capital propio, que es el concepto del cual parte la NIC 23 también. ¿Sí? Y por lo tanto dicen
que se hace con afectación al dinero proveniente del préstamo en la adquisición directa de un bien y durante el tiempo hasta que el bien esté listo para empezar su vida económica o empezar a ser utilizado. Entonces, en esencia, vean, es como que aquí tenemos una reglita muy genérica que otra vez la pueden complementar con lo que dice la NIC 23, donde nos van a aclarar que solamente se puede activar cuando se traten de activos aptos, es decir, aquellos que requieren de un tiempo prolongado antes de que estén listos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo comprar un terreno o comprar un edificio que construir el edificio. Porque si yo compro con un préstamo, el bien ya está listo para ser usado, por lo tanto, los intereses ya no van a ser parte del costo, con esta reglita sencilla, porque ya están listos para ser utilizados. Otra cosa diferente es construirlo. La construcción puede demandar un par de años, es un tiempo prolongado. Los intereses se pueden capitalizar, pero no de todo el préstamo, sino solamente de la partecita que implica el periodo en el cual se encuentra en construcción. Entonces, para mayores reglitas, si ustedes quieren, podemos tomar, por ejemplo, todos los conceptos que tienen que estar en la NIC 23 que definen qué criterios hay para empezar la capitalización, para terminar la capitalización, para suspender la capitalización de los intereses e inclusive cómo podemos tomar en cuenta esos intereses cuando se trata de un préstamo específico. Si yo me presto plata del banco, no sé, $100,000 para construir un edificio y son los $100,000 para el edificio, pues el total del interés lo voy a poder activar. Pero ¿qué pasa si obtengo un préstamo genérico? Y además me dirán, no uno, varios préstamos genéricos. Y del total de préstamos que puedo obtenerlos a diferentes tasas de interés de diferentes entidades bancarias, luego 100,000 lo utilizo para construir el edificio. Entonces ahí vean, nuestra normita ya no tiene nada, pero pueden recurrir a la NIC 23 en función de eso, calcular una tasa de interés promedio ponderada y a partir de eso realizar la capitalización de los intereses. Si yo quiero vender un equipo que se encuentra totalmente depreciado, ¿cuál es el valor de venta? El valor en el cual yo pueda venderlo. La norma no me define, es una transacción comercial. Si alguien quiere mi equipo, no importa el valor con el cual yo lo tenga, pues seguramente hay un precio por el cual vamos a negociar. Ese es su precio de venta. Y por lo tanto, si ya está totalmente depreciado, seguramente el precio de venta será prácticamente una ganancia. Dicen, ¿y un activo fijo qué tiempo puede quedar con valor 1? En teoría, nunca. Pero eso es un Porque evalúo técnico, ¿no? Se debería hacer. no debería, a ver, la primera condición es, ¿por qué en nuestro país nos encontramos con situaciones donde llega un momento en el cual los activos que tienen una empresa aparecen con valor 1? Entonces uno dice, es porque ha terminado su vida útil. Ahora la pregunta sería, ¿hemos calculado nosotros la vida útil del activo en función del uso que cada uno de nosotros esperamos darle al activo? Por ejemplo, ¿en base a qué tiempo deprecian los vehículos? 4 o 5 años, creo. 5 años. Ahora yo les pregunto, ¿el vehículo realmente dura 5 años, Jorge? No, Madura. Es No. cierto, yo. Entonces, vean, nos hemos acostumbrado a utilizar reglas tributarias para muchos aspectos que por ahí simplifican el tratamiento contable, pero yo les preguntaría, ¿en qué parte aquí aparece que tengo que depreciar los vehículos en 5 años? Es No, más, dice, la depreciación o la amortización, según el método que adoptemos, debe efectuarse de forma uniforme, se calcula sobre el costo de origen y se entiende que se emplean para el supuesto de que hayan hecho un uso normal del bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que establecer la vida útil que realmente espero darle al bien, que no es la tasa o el periodo establecido para fines tributarios. Podría coincidir en algún caso, pero no necesariamente. Es más, yo les diría, el tiempo que dura un vehículo en La Paz no es el mismo que dura en Santa Cruz, por las condiciones climáticas particulares que tiene. Por lo tanto, no parece pues racional que yo deprecie en todos los casos por 5 años, para que sea uniforme, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la forma en la cual se consumen sus beneficios económicos es específica. Por lo tanto, el rato que uno se encuentra con que seguramente el vehículo tiene un valor de 1, lo más probable, vean, es que nos hemos debido equivocar al establecer la vida útil del bien. ¿Por qué? Porque el bien contablemente tiene un valor de 1, quiere decir, no tiene valor, en otras palabras,
pero resulta que desde el punto de vista de su vida económica sí tiene un valor porque nosotros lo seguimos utilizando. Y al seguirlo utilizando sigue generando beneficio económico, por lo tanto tiene un valor. Entonces la condición es, nos hemos debido equivocar al calcular la vida útil de los activos. Obviamente, vean, utilizamos como una herramienta para corregir esos errores, porque es un error, el recurrir a un revalúo técnico, pero ese no fue el propósito del revalúo. El propósito del revalúo en la concepción fue ¿cuándo vamos a revalorizar los activos? Por eso ayer les decía, eso tiene que ver con el Decreto Supremo 21424. Bolivia estaba saliendo de un periodo, de un proceso de hiperinflación, donde seguramente, vean, el valor de los bienes estaban a diferentes valores del dinero en el momento del tiempo y seguramente sus variaciones eran significativas. Por lo tanto, para reflejar valores que sean adecuados a una fecha, por ley se definió que todas las empresas deberían revalorizar sus activos. Pero vean, el gobierno no lo hizo pensando en la información financiera, lo hizo pensando en el propósito de ellos de recaudación. Decían, con la inflación, puede haber alguien que compró un equipo cuando valía 1.000 y otro compró el mismo equipo con un 300 de inflación cuando valía 400. ¿Qué nos interesa? Que pague impuestos sobre los 400. Y como en ese momento se pagaba el impuesto a la renta presunta de las empresas, que era un porcentaje calculado sobre el patrimonio de la empresa, pues obviamente le interesaba al Estado que las empresas muestren un patrimonio mayor para que paguen más impuesto. Sí, y entonces vean, era como una condición para regularizar los importes, no para corregir los errores. Entonces, cuando nos encontramos con ítems en el activo fijo que tienen un valor de 1, es porque seguramente la empresa no, y obviamente tienen valor de 1, pero todavía tienen vida económica, es porque seguramente la empresa no se ha dado la molestia de calcular específicamente su vida útil en base a la forma en la cual ella espera consumir sus bienes o sus beneficios económicos, y por lo tanto eso se trata de un error. Y vuelvo a Dice, decirles, entonces puede sería, ser perdón, que corrijamos el error con el revalúo, pero no fue hecho para eso el revalúo. dice, entonces sería utilizar el método de apreciación hora máquina, ¿no? Yo les diría, en el caso de las máquinas, pueden utilizar las horas máquina, pueden utilizar las unidades producidas o pueden utilizar también el de línea recta. Pero vean, yo tengo varias empresas, por ejemplo, que han cambiado sus vidas útiles. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la máquina que yo compro no dura nunca 8 años. Es más, en las especificaciones técnicas que nos da el proveedor, ya establecen que la máquina por lo menos va a durar 15 o 20 años. Entonces, vean, ya tengo una vida útil que está definida por el proveedor inclusive del equipo. Por lo tanto, ni siquiera tengo que recurrir a un experto, a un perito para definir su vida útil. Pero si yo quiero que sea más exacta, por supuesto que puedo utilizar el de línea recta o el de horas trabajadas. Eso es el tema. Y aquí dice, pueden utilizar cualquier método. Yo les diría, podemos completar con la NIC 16, donde dice cualquier método que refleje la forma en la cual se consumen los beneficios económicos asociados con el activo. ¿Sí? Dicen, una última consulta, que no lo Diga, moleste. Jorge. Este, ya sé que un montón de empresas están con valor 1. La AEM no me multa por dejarlo con valor 1. Le puede multar porque si usted presenta activos con valor 1, está reflejando que tiene un error en su estado financiero. Ya, gracias. Le puede multar. Es más, vean, cuando vamos a la EM hay que tener mucho cuidado. En la primera fiscalización que hace la EM hace ya varios años, ellos emiten el documento con el cual sacan una resolución determinativa de una multa inclusive, y en esa resolución determinativa pueden encontrarla, está ahí publicada en la página de la EM. Ellos le definen a una empresa y le dicen, usted va a pagar una multa, creo que de 200.000 bolivianos, porque no amortizó sus activos intangibles, que básicamente era una licencia de software que valía 2.000 bolivianos. Y entonces la empresa, vean, le responde y le dice, sí, mire, me he olvidado amortizar mi intangible, pero el error son pues 500 bolivianos, ¿no ves? Lo que corresponde al año. Y la EM le responde y le dice, gracias por aceptar su error y ratificamos la multa de los 200.000. O sea, la empresa quería decirle, ¿cómo quiere castigarme con 200.000 por un error de 500 pesos? Pero vean, a la EM no le interesa el concepto de materialidad. Ellos dicen, o cumple o no cumple. No cumplió, qué pena, tienes la multa. Y por eso las multas que muchas veces imponen a las empresas han llegado hasta el $1.000.000, básicamente una de las más grandes, para que ustedes vean el impacto que esto puede tener. Margot, ¿tiene alguna pregunta?
Sí, buenas noches. En el caso que si tengo los activos con valor uno y hago una venta, facturo ese bien para dar de baja, ¿estaría haciendo lo correcto? O sea, desde el punto de vista tributario tiene que facturarlo, pero esta no es un curso de tributos. O sea, usted tiene que, o sea, usted puede definir el precio de venta que quiere, seguramente tiene que emitir la factura para que ese importe corresponda y refleje la realidad y sea además adecuado para fines tributarios, pero en realidad ese importe va a implicar para usted una ganancia desde el punto de vista contable. Nada más que eso. ¿Sí? Ah, ya, o sea, en sí me voy para dar de baja eso, pues, ese activo que tengo de valor Está uno. bien. Ya le digo, solamente para tener un respaldo de que usted dio de baja cumpliendo la normativa tributaria aplicable, obviamente tiene que emitir la factura, pero vea, eso no es parte de las normas de contabilidad. Aquí no vemos el tema de si debe facturar o no, sino de cómo debe reconocer la transacción. A ver, vamos a tratar de responder algunas preguntas más que han escrito. Esta de Nelvi ya le hemos respondido, que es la misma pregunta que acaba de hacer Margot también. Hay terrenos, pregunta Johnny, que algunos ni se deprecian ni se agotan, pero pueden sufrir un deterioro de valor. ¿Cómo se contabiliza el deterioro de valor? El deterioro de valor es una pérdida, una cuenta de gasto, contra una cuenta regularizadora que puede ser deterioro de valor de los activos fijos. Y ojo, no solo se pueden deteriorar los terrenos, se pueden deteriorar todos los activos que tenga una empresa. Por ejemplo, en épocas de pandemia, si yo tenía una maquinaria, la maquinaria estaba parada, no se podía utilizar, el no usar la maquinaria implicaba que no genere beneficio económico, por lo tanto, esa maquinaria se estaba deteriorando y deberíamos haber contabilizado el deterioro de valor de esos activos. Obviamente, un vehículo puede durar más tiempo, pero en el tiempo también pierde su valor de reventa, dice Vladimir. Vean, inclusive ese valor de reventa, ¿qué viene a ser? Ese valor de reventa es el precio estimado de venta de un activo al terminar su vida útil. Eso nosotros contablemente conocemos como el valor recuperable de un bien, el importe que obtendríamos de la venta no forzada del activo al terminar su vida útil. Y vean, cuando hacemos el cálculo de la depreciación, basado en normas contables, nos dicen que es el valor, si ustedes quieren, depreciable es igual al valor del costo menos el valor de desecho o el valor recuperable. Entonces, obviamente, cuanto más tiempo yo espere utilizar el activo, ese valor recuperable cada vez es menos. Ahora vean, en la condición inclusive de las reglas tributarias, ellos asumen que se deprecia el 100%. ¿Por qué? Porque asumen en esencia que el valor recuperable del activo es de cero o es de uno si quieren. Por eso lo depreciamos hasta llegar al valor de uno, entendiendo que una vez que termine la vida útil en la empresa, eso ya no le va a servir a nadie. Pero vean, es un criterio tributario. Obviamente, dentro de las normas contables nos dicen que cuando no se puede establecer ese valor recuperable o el valor recuperable no es significativo, porque es calcular en cuánto puedo venderlo de aquí a 10 años y el valor de aquí a 10 años traerlo al valor presente, y como dirán, eso es muy difícil de establecer a veces, entonces por eso asumimos que el valor es de cero o es de uno. ¿Impuestos tiene cómo observar el valor de venta? No, porque usted puede venderlo pues en el valor que quiera. Es un acuerdo entre partes, no tendrían por qué observarle, peor todavía si está totalmente depreciado. ¿Cómo podrían ellos demostrarle que, por ejemplo, el vehículo que usted está vendiendo tiene un valor diferente? Cuando usted puede decirle, yo lo estoy vendiendo como chatarra porque ya no tiene ningún uso para mí de forma específica. ¿Sí? En los negocios pequeños, ¿podemos los contadores actuar como peritos? La respuesta es no. O sea, nunca, ni en los pequeños ni en los grandes. El contador no es un perito. Por eso vean, cuando vamos a la norma de contabilidad número 4, que la vamos a ver en las siguientes sesiones, nos aclaran que la condición es que el revalúo tiene que ser realizado por un perito que es un profesional independiente en el área o relacionado con los activos que se revalorizan. No importa, vean si es pequeña o mediana, la pregunta es yo, mortal contador o contador público, ¿cómo puedo asignar el valor a un edificio? ¿Qué sé yo de eso? ¿Cómo puedo asignar el valor a una maquinaria? No tengo la más remota idea, tengo que tener al perito. Si es la maquinaria, será el ingeniero industrial, el ingeniero de máquinas, qué sé yo, pero no soy yo. En ningún caso es el contador público o el contador.
el valor nuevo del activo en una depreciación es no deducible. O sea, vuelvo a decirles, es no deducible, pero están haciéndome preguntas tributarias, ¿sí? Y aquí estamos analizando las normas de contabilidad, no estamos viendo las reglas tributarias. Puedo contestarles algunas, pero en esencia no es la razón de este curso, ¿sí? El perito contable tampoco es pues un perito experto en máquinas, ¿o sí? Yo no puedo asignar el valor a una máquina, a un edificio, ni a un equipo de computación, porque yo no soy experto en eso. La norma cuando dice experto es el experto en función de la naturaleza de los bienes que se van a revaluar, y eso lo pueden encontrar más explícito inclusive en la NIC 16, ¿no? Entonces luego ya nos dan algunas reglitas donde, por ejemplo, nos dicen para los terrenos es bueno dividir aquellos que van a ser ocupados por la empresa, que son activos fijos, de aquellos que están poseídos con un propósito de generar una utilidad o una ganancia, que son inversiones, como decíamos, son propiedades de inversión. Y obviamente nos dan aquí una reglita de cómo podemos determinar el costo, que es el precio de compra, más desembolsos de relleno cuando tengan, desagües, es decir, para poner el terreno en condiciones de ser usado. Obviamente dirán, al comprar también podemos pagar un honorario o algún otro costo relacionado, es parte del costo del terreno. En el caso del edificio, lo mismo, y nos dicen que si hay demoliciones, el costo de la demolición se puede cargar en realidad al costo del terreno, no al costo del edificio, al costo del terreno, además deduciendo los materiales recuperados. El costo de precio en las maquinarias, el precio además incluye la instalación, en los vehículos también puede incluir accesorios y mejoras, y nos vamos a los activos intangibles. Esta es una parte interesante. Por ejemplo, nos dice, los activos intangibles comprenden los derechos y otros bienes que son no materiales, si quieren, inmateriales, y que además en algún caso pueden tener un plazo de existencia, una vida útil, en otras palabras, que puede estar definida por una ley o un contrato, pero también hay otros que no tienen una existencia o un periodo de duración conocida al momento de su adquisición. Entonces, vean, esto parte no está expuesto en nuestra norma. Entenderemos que esta norma viene del año 1979, que además fue copiada de los principios de contabilidad que fueron recomendados por la AIC en la Quinta Conferencia Interamericana de 1967. Y dirán, ahorita estamos hablando de que tiene ya más de 50 años, pero vean, ya nos daba la pauta de que no todos los activos intangibles se van a amortizar. ¿Por qué? Porque la amortización está en función de la vida útil. Por lo tanto, si conocemos el periodo de su vida útil, podemos clasificarlos, voy a utilizar terminología de la NIC 38, podemos clasificarlos como activos intangibles de vida finita y por lo tanto se deprecian. Pero hay otros que no conozco su vida útil y si no conozco el periodo durante el cual me van a durar, no los tengo por qué amortizar. A eso se llaman activos de vida indefinida, no infinita, indefinida. El criterio de medición de los intangibles es el valor de costo. Y nos dan reglitas para cada uno de los posibles activos intangibles que pudiéramos tener. Por ejemplo, para las marcas, donde el criterio es siempre el costo más todos los costos hasta que esté listo para poder ser utilizado. Nos aclaran que no debemos integrar a las marcas los costos de propaganda y promoción, porque en esencia no podemos separar, por ejemplo, cuánto de la publicidad me ha permitido desarrollar una marca y cuánto de la publicidad me ha permitido generar ingresos por la venta de los productos con esa marca. Entonces, como no puedo identificar, no puedo medir, no puedo reconocer eso como parte del costo de un activo. Vean, esos conceptos muchos más claros también los pueden encontrar en la NIC 38. Y en este caso nos dicen que es un activo sujeto a amortización. Ahora vean, dentro de la misma norma, porque a Gabriela le ha quedado la duda, dice, ¿y cuáles podrían ser de vida indefinida? Aquí tenemos uno, por ejemplo, dice, una concesión o una franquicia puede amortizarse dentro de la vida legal que tenga, es decir, el periodo en el cual nos hayan dado la concesión. Pero si nos dan una concesión a perpetuidad, entonces ya no sé cuánto tiempo va a durar. Por lo tanto, vean, la misma norma, nuestra normita local de hace 50 años atrás, ya decía que no necesito amortizar este tipo de activos. Obviamente no había el concepto de vida indefinida, pero ya nos daban la pauta de esas cosas. Lo mismo ocurre con el tema del derecho de llave o el goodwill. Vean, nos dice, se debe tomar al costo, pero en realidad el costo no sale como una condición de costo, nace como una diferencia del precio
o del valor razonable de los activos menos los pasivos a su valor razonable y la diferencia en función del precio de compra que hayamos pagado por adquirir un negocio. Eso más claro lo pueden encontrar también en la NIF número 3, y ahí nos dicen que vamos a aplicar el modelo de la compra o el método de la compra, y obviamente vean, nos dicen, una vez que aparezca ese goodwill, se debe amortizar, y aquí aclaran y dicen, no, hay que evaluar si procede o no. Si yo compro un negocio y el negocio es rentable, ¿por qué tengo que amortizar ese intangible? Pero si el negocio deja de ser rentable, dirán, tal vez en vez de amortizar, como decía alguno de ustedes, más bien tengo que tomar en cuenta el deterioro de valor de los activos. ¿Sí? Y así nos dan algunos otros ejemplos. Llegamos a los gastos adelantados y cargos diferidos que nos dicen son costos que se incurren hoy y que obviamente el beneficio económico se va a generar en el futuro. Normalmente dentro de estos podemos encontrar publicidad y propaganda pagada por adelantado, seguros pagados por adelantado o cualquier otra que se vaya a vencer, como aquí dice, en un periodo mayor a un año. Hay otras que vienen a ser los activos afectados a operaciones que dicen al margen del objeto ordinario, y en esencia nos está hablando de lo que son las inversiones en instrumentos financieros. Entonces nos habla de valores que tienen cotización, y uno dice, si tienen cotización, hay que tomar en cuenta, vean siempre el menor entre el costo o el valor de mercado. Si no tienen cotización, nos dicen, podemos dejarlo al valor de costo y calcular el deterioro cuando obviamente exista un indicio de que esté deteriorado. Y luego nos hablan de las cuotas de capital o las acciones, que normalmente su medición va a estar en función de la participación que vayamos a tener, y que en ese caso vamos a estudiar con detalle estas al ver la norma de contabilidad número 7. Finalmente, dirán, al otro lado tenemos los pasivos, nos habla de los derechos de terceros sobre los activos, que son los pasivos, conceptualmente así se entienden los pasivos, y entonces tenemos derechos crediticios, que básicamente dicen deben discriminarse en función del vencimiento que tengan, los que son a corto y largo plazo. También pueden haber otros en los cuales se tengan ciertas incertidumbres y como consecuencia de eso se tengan que hacer estimaciones a la fecha de preparar de estados financieros, pero vean, no dice que se llaman previsiones. Por lo tanto, podemos utilizar sin problema la terminología que está en la norma internacional que habla de provisiones. Y también podemos tener los ingresos diferidos, que obviamente dependen mucho de la operatoria que tenga cada negocio. Finalmente, sobre el patrimonio, que habla del derecho de los propietarios sobre los activos, nos habla de 3 rubros. Dice el capital, que es el aporte de los propietarios, las reservas, que en esencia representan una extensión del capital, son un apoyo al capital, y obviamente en la concepción técnica, vean, las reservas normalmente vienen de los resultados acumulados. De ahí viene, por ejemplo, la reserva legal, la reserva para reinversión de capital, siempre de resultados positivos que tenga una empresa, no negativos. Y por el otro lado, aparece también, por la aplicación de los modelos de contabilidad que tenemos, las reservas de capital, que son aquellas que podrían surgir del incremento de activos y que obviamente van a implicar un mayor valor de esto. Y aquí, dirán ustedes, aparece en la famosa reserva por revalúos técnicos, que en esencia viene de un modelo de medición de ciertas partidas bajo el concepto de capital físico, que obviamente también lo pueden encontrar dentro del marco de conceptos. Johnny, dígame qué pregunta tiene. Gracias, Carlos. Una consulta. ¿Podría definir el concepto de patrimonio? Y, y mi consulta va también orientada a definir si este efectivamente es un rubro no monetario. ¿Por qué mi pregunta? Cuando hay el tema de la reexpresión de valores, normalmente hacemos la reexpresión del patrimonio como si fuese un rubro no monetario en su integridad. Sin embargo, el patrimonio como tal simplemente es el reflejo de el activo menos el pasivo. Si una empresa no tuviera pasivo y su activo estuviera conformada totalmente, por ejemplo, por bienes no monetarios, estoy completamente de acuerdo que el patrimonio sea un rubro no monetario. Sin embargo, si bajo ese mismo supuesto que no tiene pasivos, el activo de la empresa estuviera conformada con un 50% de bienes no monetarios y un 50% de bienes monetarios, no es racional que se deba reexpresar el patrimonio en su integridad, porque simplemente es un reflejo de ambos activos, uno un 50% monetario y otro no monetario. Este hecho de que se entienda al patrimonio como un rubro no monetario en su integridad
genera una distorsión en los estados financieros. Esa es mi consulta. Lamentablemente no comparto el criterio con usted en base al contenido que tienen las normas contables y toda la doctrina de nuestra profesión en lo que implica la preparación de información financiera. Obviamente el concepto de patrimonio, conceptualmente decimos el patrimonio es lo que queda de los activos una vez deducidos los pasivos, por eso también se llama activo neto. Pero en la concepción del patrimonio, desde el punto de vista doctrinario, aparecen lo que son los conceptos de capital y de mantenimiento de capital sobre los cuales se definen los modelos contables, que no solo están en la doctrina, sino también están incorporados dentro de la normativa contable. En ese concepto, en el caso particular de Bolivia, nosotros hemos adoptado el concepto de capital financiero a mantener. El capital financiero a mantener tiene que ver con las unidades monetarias invertidas por los propietarios primero, y cuando hablamos del mantenimiento decimos el mantenimiento de esas unidades monetarias invertidas a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso del capital, por ejemplo, decimos, si nosotros tenemos o un propietario en un momento, no sé, aporta a una empresa 1.000 bolivianos con un cierto poder adquisitivo, cuando existe el efecto de la inflación, seguramente ese dinero va a perder su valor, va a perder su valor en el tiempo. Y por lo tanto, nosotros al expresar de valor el patrimonio, el capital y sus otros elementos que hacen el patrimonio, lo único que estamos reflejando es el mantenimiento del capital en función de lo que se llama la moneda constante. Y de ahí aparece el concepto inclusive de contabilidad a moneda constante. Entonces, es cierto que vamos a conceptualizar esos aspectos con más detalle cuando veamos la norma contable 3. Don Víctor seguramente le puede aclarar un poco más todo ese tratamiento, pero en esencia la lógica parte de la aplicación de esos conceptos donde se define el por qué es un rubro no monetario, al igual que los ingresos y los gastos. Jorge. Dicen, he visto casos que hay contadores que utilizan la cuenta de resultados acumulados para no registrar ingresos o gastos de gestiones pasadas, o utilizar cuentas por cobrar o por pagar que no les Un gustaron de momentito manera y le correcta. respondo eso. Allá. Aquí va a aparecer algo para que usted entienda eso. En los resultados, que era donde íbamos a ir, dice, las cuentas deben estar dispuestas. Nos está hablando un poquito de cómo clasificar, en otras palabras, en función del resultado que viene de la explotación de la operatoria propia del negocio, aquellos que son netos de sus actividades habituales y aquellas otras que dice que tienen naturaleza extraordinaria, aunque en realidad hoy en día nos dicen que el término extraordinario está prohibido, porque extraordinario implica que es algo que apareció ahí. Bien, en realidad cuando hablamos del desempeño es medir la gestión que tiene una empresa y gestionar implica realizar algún esfuerzo. Por lo tanto, vean, en la norma internacional el término extraordinario como tal no se toma en cuenta. Y obviamente estamos basando el criterio en todo lo que implica definir que pueden ser otros ingresos, otros gastos o ganancias o pérdidas, pero tratar de evitar el término de extraordinario. Y como le decía, aquí nos hablan de eso. Dice, el resultado implica los ingresos y gastos del periodo del ejercicio contable al cual corresponda o del primer ejercicio en el cual se tomó conocimiento de ellos. Entonces, el hecho de decir, si yo por alguna razón omití un ingreso o un gasto en un periodo, en el otro periodo lo puedo contabilizar como si fuera un ingreso o un gasto de gestiones pasadas. Y la respuesta está aquí, no, porque estamos hablando que son ingresos y gastos del periodo. Por lo tanto, si yo me olvidé algo, en esencia es un error. Y la corrección del error no lo tenemos en nuestro marco local. Tenemos que ir a la norma internacional. La NIC 8 define que la corrección de un error siempre va a ser en función de lo que son los resultados acumulados. Entonces, básicamente, esa reglita que tiene ahí, bien chiquitita, la vamos a ver con más detalle, ese aspecto de por qué reconocer en un lado y por qué no, o por qué afectar a los resultados acumulados, no al resultado del periodo. Van a ver que también está en el concepto de ingreso y gasto, cuando veamos la norma de contabilidad número 11. Y obviamente, básicamente nos hablan de presentar el resultado en función de las operaciones, si quieren, el resultado neto del negocio y hablar de un resultado del periodo, con las tres categorías que normalmente, o los subtotales, tres subtotales, que la norma local hace referencia. ¿Sí? Y básicamente ese es el contenido de esta norma de contabilidad número 1, además de mencionar que pueden haber ciertas eventualidades o contingencias que nosotros
en esencia los denominamos como activos o pasivos contingentes, que de acuerdo con nuestra norma o podemos reflejarlos en notas a los estados financieros o también podemos utilizar cuentas de orden para reflejar ese tipo de partidas. En esencia, yo les diría, las cuentas de orden no tienen efecto patrimonial. Ese es el concepto que tienen estas cuentas. Por lo tanto, muchas veces para evitar la confusión, hasta es mejor no utilizar cuentas de orden y simplemente reflejar estos hechos que pueden ser activos o pasivos contingentes mediante notas a los estados financieros como lo define la NIF número 1 y hoy también la NIF 18. Y eso fue la primera partecita de la sesión de hoy. Me alegra mucho que ya se hayan liberado un poquito, que empiecen a participar, que pregunten y obviamente podamos compartir diferentes criterios y conceptos en la aplicación de las normas, ¿no? Todos los conceptos, por supuesto, se respetan, sin embargo, por ahí en algún caso no necesariamente vamos a coincidir en nuestros conceptos y apreciaciones. ¿Alguna pregunta más que tengan sobre esta norma? Germán. Buenas noches, gracias, licenciado. Quizás para no pasar de lado y quizás consolidar una pregunta que considero que han sido en cada uno de los incisos cuando hablo del tema de la evaluación del inventario, por ahí también inversiones y hoy activos fijos. Creo que he podido apreciar, digamos, en cada uno de ellos tiene su connotación. Cuando habla del tema del activo fijo y hablamos ya de una adopción de un método de depreciación considerando quizás aspectos tributarios y no netamente contables, ya nos obliga a que cada una de las empresas que he podido apreciar están con valor uno y tienen que realizar su revalúo técnico. Entonces hacen su revalúo técnico, dan el mayor valor y utilizan, ¿no? el incremento del activo contra el patrimonio. Ahora, ahí viene mi pregunta. En el tema de evaluación, que por ahí hubo una pregunta también por ahí, creo que de Jorge. En el tema de los inventarios, se me ocurre una pregunta. Fue considerado un inventario de inmueble con un valor catastral. Para darle un mayor valor, ya registrado ese bien, por decir, ya no podemos hacer nosotros considerar un revalúo o un evalúo por un perito técnico de quizás, digamos, ¿no? En este caso, un ingeniero, un arquitecto considerando revalúo para darle un mayor valor? Esa es una pregunta. Y lo mismo también de repente con el tema de las inversiones. Si hablamos de que hubo inversiones en inmuebles, lo mismo también, licenciado, eso creo que es una de las consultas que siempre he tenido hace muchos años. Y bueno, uno va dilucidando, pero quizás ahora creo que lo hallo prudente para que de repente nos pueda aclarar un poquito en ese aspecto, querido licenciado Carlos. Aquí está la respuesta, Germán. Si por el modelo de negocio que usted tiene, el terreno es catalogado como un inventario porque está disponible para la venta dentro de la operatoria del negocio, el inventario aquí se mide al valor del costo o el valor neto de realización, siempre el que sea el menor. Por lo tanto, me dirá usted, ¿yo puedo reconocer un valor por encima del valor de costo cuando este sea mayor? La respuesta es no puede. O sea, puede deteriorar, para abajo sí, la ganancia no. Como le expliqué a alguno de los colegas hace rato, les decía, no puede tomar el valor de mercado o la expectativa que tiene de la venta hasta que no lo venda. Ahí aparece el principio de realización, ¿sí? Ahora, otra cosa diferente, dirá a ustedes, un activo fijo. En un activo fijo sí puedo revalorizar el bien. Y al hacer la revalorización de acuerdo con esa NIC 16, en realidad estamos hablando de cambiar de base de medición. Al decir que voy a cambiar de base de medición, yo me estoy obligando, por eso les digo, no es lo mismo la norma local a la internacional al hablar del revalúo. El revalúo en Bolivia es una medida excepcional, si quieren, que estaba definida para corregir los valores de los activos en un momento. Vean, viene de una norma legal inclusive, por eso hago referencia al Decreto Supremo 21424. ¿Sí? Pero vean, viene de esa concepción. O sea, excepcionalmente se le asigna el valor para corregir esas distorsiones. Que en el tiempo nosotros hemos seguido haciendo los revalúos para corregir, por ejemplo, los errores, sí, pero la norma contable 4 no está pensada para eso. En la NIC 16, cuando decimos que es una base de medición, es que nos estamos comprometiendo a que no voy a revalorizar cuando a mí me dé la gana o cuando yo quiera o cuando crea que es conveniente. Yo voy a obligar a revalorizar con cierta periodicidad en función de la naturaleza de los bienes y el comportamiento que esos bienes tienen en el mercado. Pero vuelvo a repetirle, partiendo del uso de un perito,
no de nosotros como contadores. Ahora, aquí puedo revalorizar, aquí vea, no puedo revalorizar. Y me dirá, ¿y si es una propiedad de inversión? Ah, la propiedad de inversión es otra norma a la que se aplica. Cuando se trata de una propiedad de inversión, el criterio de medición es el valor de mercado. Por lo tanto, usted me dirá, el valor de mercado es el valor que tienen los bienes en la plaza, que en esencia es el valor revalorizado de los bienes. Y por lo tanto, vean, aquí sí, si es una propiedad de inversión, yo cada periodo o cada año o cada cierre contable puedo hacer el revalúo del activo para determinar su valor de mercado. Y en este caso la norma me dice, al determinar el valor de mercado, usted puede inclusive incorporar el valor mayor o el menor directamente en el resultado del periodo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la naturaleza que tiene el bien dentro de la empresa. Si usted ha comprado un activo para generar una inversión, para generar una renta, obviamente el valor de mercado le va a reflejar si está ganando o no, si está generando o no ese rendimiento y por lo tanto puede contabilizar ese revalúo como ingreso o gasto. Entonces, vea, una cosa es revalorizar un activo fijo donde el incremento va al patrimonio y el decremento va a la pérdida. Otra cosa es una propiedad de inversión donde incremento o decremento van al resultado del periodo. ¿Sí? Y eso está clarísimo en la NIS 40. Obviamente, como alguien podría decirme, pero incorporar ese valor de mercado y contratar el perito puede ser costoso para la empresa, esta norma tiene también una alternativa y le dice, si usted no puede determinar ese valor de mercado sin un costo que sea relevante o que le afecte, entonces puede aplicar el modelo del costo de la NIC 16 y entonces utilizaré valor del bien menos su depreciación acumulada. ¿Sí? Pero en esencia, vean, el criterio es diferente. En inventarios no se puede revalorizar. En propiedades de inversión, sí, que es su valor de mercado y lo puedo hacer todo el tiempo y la diferencia va directo al resultado. En el activo fijo, puedo revalorizar cada cierto periodo de tiempo de forma obligatoria y el incremento va al patrimonio y el decremento va al resultado del periodo. Ahora sí, Germán, ¿está clara su duda? Sí, correcto, correcto, está bien. Gracias, licenciado. A ver, Betty. Los requisitos que debe cumplir un perito son en esencia no tanto el perito. O sea, el perito, al decir un perito, es un profesional independiente que tiene cierta competencia profesional. Ya les digo, la competencia del perito se la establece en función de la naturaleza de los activos que queremos revaluar. Entonces, por supuesto, si voy a revalorizar terrenos, edificios o cualquier otro inmueble, seguramente el perito ideal será un arquitecto o un ingeniero civil. Si voy a revalorizar maquinaria, puede ser el ingeniero industrial, el ingeniero mecánico. Si hablamos de equipos de computación, tal vez el perito es el informático o el ingeniero de sistemas. Vean, hay un perito en función de su pericia o su formación profesional. La norma no define exactamente cuáles son los requisitos. La norma define el hecho de que debe hacerlo un perito y ese perito utilizar un modelo, un método que le permita determinar cuál es el valor en el mercado de los bienes hoy en las condiciones que los bienes tienen en este momento. Ni la norma local ni la internacional dice que se puede hacer en base a tablas. Eso no está permitido. Yo tendría, por ejemplo, tengo mi computador. Tiene que venir el perito y decirme, a ver, el computador que tiene, con el uso que usted le ha dado, ¿cuál es el valor de este bien a hoy en las condiciones que usted lo tiene? Obviamente, si hubiera un mercado de bienes usados, podemos recurrir a ese mercado, pero eso no existe en nuestro país. Entonces es el perito que tiene que asignar ese valor en condiciones particulares. Jorge. Hice una consulta. En el caso de los vehículos, lo puedo llevar a Nigolo o Toyota que le hagan un avalúo, pero si es el caso de fierros, por decirle, ¿quién sería el encargado de tener un título o algo para que sea calificado? Tiene que tener una pericia. O sea, una pericia es un conocimiento y experiencia. No No estamos basta con hablando ser de un título ingeniero. profesional como tal, pero tiene que haber algo que respalde la pericia que tenga ese profesional. O sea, no basta con que sea ingeniero, por decirle, ¿no? O Mm, basta. No, o sea, yo le diría, hay que tener mucho cuidado al contratar el perito, ¿no ve? Sí, Porque sí. puede haber el ingeniero que por ahí tiene la pericia o por ahí no la tiene. Entonces, yo no le puedo decir sí o no. Hay que tener mucho cuidado en a quién contrata. Luis. Licenciado, dado que los estados financieros que vemos en las empresas de Bolivia
prácticamente han aplicado el decreto supremo para determinar la vida útil y por ende ya tienen errores, ¿no? Esto es más visible en las empresas industriales. No, no por eso que nosotros vamos a recurrir, como algunos auditores lo proponen en sus controles internos y dicen, aplique un revalúo, porque todos sus activos o la mayoría de sus activos están en uno. Y ahora la observación mía es que muchos auditores tal vez que cometen el error de decir en una empresa industrial al octavo, noveno año, revalúe, ¿no? Y bueno, esa empresa ya se comió su patrimonio por el hecho de utilizar la, la tabla de depreciación tributaria. Entonces no, no sería como que la solución, ¿no? Un revalúo. Eso le digo, primero el revalúo no está pensado para corregir errores. Entenderemos bien esa figura y lo vamos a repetir cuando veamos esa norma específicamente. Segundo, evidentemente sí, no en todos los casos le podría decir, pero en una parte significativa, si una empresa ha utilizado las tablas de depreciación o los factores de depreciación de carácter tributario para medir sus activos, es posible que sus activos tengan algún error. No sé si para arriba o para abajo, pero pueden contener algún error. Por el otro lado, si usted me dice desde el punto de vista de la auditoría, yo le digo, sería irracional que un auditor primero emita una opinión limpia y luego le recomiende y le diga a una empresa, dado que sus activos que son significativos y están con valor de 1, hágalos o tiene que someterlos a un revalúo técnico. De hecho, si el auditor considera que el valor de 1 es incorrecto, obviamente tendría que tener la posibilidad de determinar o cuánto es el valor para emitir una opinión calificada o adversa, o finalmente decir que no está en condiciones de determinar el valor y que obviamente en su experiencia no puede emitir una opinión. Pero vean, no es un tema de control interno, es un tema que hasta puede afectar la opinión que el auditor vaya a emitir sobre esos estados financieros. Por eso hay que tener mucho cuidado en definir ese aspecto. Y ya les digo, es como que vean, nosotros manejamos la teoría, sabemos la norma, pero a veces, como ustedes dicen, así nos tapamos los dos ojos, ¿no ve? Ya no vemos nada. Sí, no vemos nada. Obviamente asumimos para que las empresas faciliten, para que no tengan esas diferencias en el cálculo del impuesto, qué sé yo, que apliquen esas tasas, y ahí lo dejamos. Pero vean, la connotación puede ser mayor cuando los activos fijos de una empresa son significativos y obviamente, como usted decía, Luis Alberto, si utilizamos tasas aceleradas, que en esencia son las que tiene la administración tributaria, pues obviamente va a llegar un momento en que la empresa ya no va a tener activos. Al no tener activos es como que se ha comido su patrimonio, si usted quiere, pero más que comer su patrimonio, por ahí son utilidades que ha dejado de percibir porque esos activos en el futuro le van a seguir generando beneficio económico y por ahí la apropiación en el periodo contable es lo que ha sido afectada. Entonces hay que tener mucho cuidado, desde el punto de auditoría hay que evaluar muy bien y con mucho cuidado. Ya le digo, en el caso de las empresas industriales, por ejemplo, si tienen la posibilidad de asesorar una empresa, denle la posibilidad de que utilice un método de unidades producidas, de horas trabajadas como alternativa, que no solo se basen en la línea recta. Y si utilizan la línea recta, tomen en cuenta factores como, por ejemplo, la vida estimada del bien en función de los requerimientos que tiene el mismo fabricante para que no implique un costo adicional para ellas, que es información que está disponible y que la pueden utilizar. Y obviamente dirán, y para ver el tema tributario y la diferencia, vean, la norma tributaria prevé aquello. Y dice, una empresa puede utilizar, no recuerdo el artículo, pero establecen que una empresa puede utilizar un método y vidas útiles diferentes. El único requisito es que hay que comunicar ese hecho de forma previa a la administración tributaria para que tenga el conocimiento sobre eso y en base a eso el gasto ya es deducible. Y con eso creo que podemos cerrar esta primera parte y 5 minutitos de descanso para ir a la norma contable número 11.